Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 15 al 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Cuando tenga este pasaje, te pido que por favor te pongas de pie y leamos juntos. Y la palabra del Señor dice así: Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gran misericordia, porque toda tu palabra es útil para enseñarnos y con el fin de que el hombre de Dios, también la mujer de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Y te rogamos, Señor, que podamos hoy ser transformados mientras miramos tu ley, mientras miramos tu palabra, y que nuestros corazones sean ablandados, Señor, para poder recibir la exhortación que tú tienes para nosotros. Yo te ruego, Señor, que comenzando desde mí, y luego, Señor, toda la congregación, que podamos ser amonestados con seriedad y sobriedad, Señor, conforme a lo que está escrito aquí, para que no pequemos contra ti, sino que nos humillemos y nos dispongamos a obedecerte a ti en todo lo que tu palabra dice. Y yo te ruego así, Señor, que por favor cambie nuestro corazón, quites dentro de nosotros la rebeldía, produzca en nosotros arrepentimiento genuino, para que podamos disponer nuestra vida a obedecerte en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. El título de este sermón viene siendo Cuando subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y sí, hay algo que nosotros podemos aprender de ese momento en el que subió la ira del Señor contra su pueblo. Y hay una persona, hay alguien que en la historia dijo que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y a mí me parece que esta es una frase que es verdadera ante la luz de la historia bíblica, porque toda la historia bíblica tiene para nosotros una enseñanza. Eso quiere decir que hay algo que tú y yo podemos aprender de este pasaje de Segunda de Crónicas. Como había citado mientras estaba orando, toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es útil, es inspirada. Y es con el fin de que podamos enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso tú necesitas de historia bíblica, tú necesitas aprender de los errores de otros, para que te vaya bien. Y este pasaje que estaba leyendo, que estamos considerando en esta mañana, yo creo que en mi consideración es uno de los pasajes más tristes de la Biblia, porque se muestra este momento, esta conclusión prácticamente del libro de Crónicas, de Primera y Segunda de Crónicas, en donde este libro se le está escribiendo a la generación que está regresando luego del exilio. Ustedes recordarán en la historia bíblica que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó con mano fuerte, con milagros. Los sacó con estas 10 plagas, abrió el mar en 2, los pasó por el desierto. Luego Él cumplió esa promesa que había hecho de que les daría la tierra prometida. Y allí ustedes recordarán que ya ellos estando en la tierra prometida, estuvieron primero con Josué, luego con los demás jueces, después comenzó el tiempo de la monarquía con Saúl y después rey David. Y luego Dios continuó su promesa y su plan con los reyes de Judá y los reyes de Israel. Ahora, las tribus del norte, las 10 tribus que se separaron, ellas continuaron persistiendo en pecar contra el Señor. Y eventualmente ellos fueron enviados en exilio hacia Siria. Y luego quedó solamente la tribu de Judá y la de Benjamín en el sur.
Y ellos continuaron por unos cuantos años más hasta que ya se colmó la paciencia de Dios. Ellos fueron enviados en exilio. Y este pasaje viene siendo esa conclusión del momento en que el Señor los envió a ellos al exilio. Pero hay una generación que regresó 70 años luego, conforme a la palabra de Dios dada por el profeta Jeremías, de que el Señor enviaría a su pueblo al exilio por causa de sus pecados, pero luego de 70 años ellos regresarían. Y este libro, primera, segunda de Crónicas, está escrito a esta segunda generación que está regresando. Y está escrito con el fin de que esta segunda generación aprenda de los errores de sus padres. Dios les está dando a ellos una segunda oportunidad. Pero esta segunda oportunidad viene con una condición. Tú tienes que aprender de lo que tus padres hicieron para que no peques contra el Señor y no pases entonces por una condenación mayor. Y aquí nosotros vemos la misericordia de Dios y su fidelidad. Y hermanos, como estoy diciendo, hay algo que podemos aprender de este momento en el que subió la ira de Jehová contra su pueblo. El hermano MacArthur dice que todo esto fue para recordarles a esta segunda generación y para nosotros también. La herencia espiritual durante unos tiempos difíciles que ellos enfrentaron. Y esto fue para alentar a esta segunda generación a ser fieles a Dios. Esta generación no había visto los milagros de Dios. No había visto cómo Dios había hecho tantas cosas a través de su pueblo. Pero lo que sus ojos sí veían eran los estragos de la ira de Dios. Y Dios quería que cuando ellos regresaran, ellos pudieran disponer su corazón y todo su ser a ser fiel a Él. Así que hermanos, yo me propongo en esta mañana a presentar aquí, en este pasaje, una exhortación. Mi deseo es exhortarte a ti que tú prestes atención a la palabra de Dios. Así que nosotros aquí en estos dos versículos de Segunda de Crónicas, capítulo 15, capítulo 36, versículos 15 y 16, mi deseo es que nosotros veamos aquí 3 elementos de la historia de Judá que te exhortan a obedecer la palabra del Señor. 3 elementos de la historia de Judá que te exhortan a obedecer la palabra del Señor. El primer elemento, vamos a estar viendo la misericordia de Dios. Luego vamos a estar viendo la maldad de los hombres. Y finalmente el merecido necesario. Hermanos, yo espero que al final de esta predicación tú estés motivado a obedecer la palabra del Señor. Nuestro pasaje comenzaba diciendo: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿quién es Jehová, el Dios de sus padres? ¿A quién se refiere esto? Vayamos al principio del libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, de capítulo 1, versículo 1. Primera de Crónicas 1, 1. ¿Quién es ese primer nombre que aparece allí? Adán. Aquí nosotros vemos que el autor del libro de Crónicas toma a Adán como un personaje histórico. Fue el primer hombre que fue creado. Y Dios fue el que creó a Adán. Pero también nos dice el libro de Génesis que Dios fue quien creó los cielos y la tierra con su palabra. Todo lo que en ellos hay. Este fue el mismo Dios que mandó a Adán y a Eva a que pudieran comer de todos los frutos del jardín, excepto de uno. Pero ellos pecaron y por causa de sus pecados ellos fueron excluidos de la gloria de Dios y del jardín. Pero luego si continuamos mirando, hay una serie de hombres que fueron la descendencia de Adán y de Eva. Y si luego mira en el versículo 28, vemos el nombre de Abraham. Y este fue el hombre que Dios llamó de la tierra lejana y le dijo: yo te daré una tierra a ti y a tu descendencia. Abraham era viejo, su esposa era estéril. ¿Cómo es que Dios le va a dar una tierra? Pero sí, Dios fue fiel. Si mira, ahí dice los hijos de Abraham. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Dios fue fiel.
aunque Abraham era viejo y su esposa era estéril, y fue hijo legítimo. Y luego si miramos en el versículo 34, vemos allí que dice que Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Israel también llamado Jacob. Y continuamos viendo el plan de Dios y su fidelidad en ejecutar su palabra. Ahora mira en el capítulo 2, en el versículo 1. Allí vemos los 12 hijos de Judá, de Jacob. O sea, de Israel. Dice que fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Dios continuando cumpliendo su palabra. Y luego si continuamos mirando en el capítulo 2, ¿qué es lo que ve allí? Nombres. Capítulo 3, continuamos viendo nombres. Capítulo 4, más genealogía. 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Y estas fueron toda la descendencia de Abraham. Dios cumpliendo su palabra, que le daría una descendencia grande. Esto es glorioso. Y luego el capítulo 9, versículo 1 dice, contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron, que fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Dios cumplió su palabra, haciendo una gran descendencia. Pero no solamente fue el mismo Dios de los padres el que creó a Adán, el que llamó a Jacob, a Isaac y a Abraham, pero también fue el mismo Dios que hizo pacto con David en Primera de Crónicas, capítulo 17, ahora en el versículo 11. Vea el capítulo 17. Y allí vemos Dios haciendo un pacto con David, y este pacto de alguna manera mirando hacia atrás el pacto de Abraham, diciendo, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Dios, el mismo Dios que hizo pacto con David, pero también el mismo Dios que hizo pacto con Salomón. Vayamos ahora a Segunda de Crónicas en el capítulo 7. El mismo Dios que hizo pacto también con Salomón. Segunda de Crónicas 7, vayamos un momento al versículo 17. Y si tú anduvieses delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, entonces yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. ¿Qué vemos aquí? Dios prometiendo y Dios cumpliendo. Pero es importante que recordemos una cosa. El mismo Dios que hizo pacto con David y que hizo pacto con Salomón, fue el mismo Dios que también advirtió a Salomón solemnemente. Mira el versículo 19. Dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. ¿Qué vemos hasta aquí? Dios hablando, Dios advirtiendo. ¿Y por qué Él lo hace? Volvamos otra vez al versículo, al pasaje que estamos considerando en esta mañana.
Y Jehová, el Dios de sus padres, envió. ¿A quién envió? Él envió a sus mensajeros. ¿Cómo los envió? Dice constantemente la Reina Valera. En el original dice que los envió de mañana, desde temprano. Esta frase también aparece en el libro de Jeremías, en Jeremías 29, 19, 35, 14 y 26, 5. Y esta idea de que temprano en la mañana Él te estaba ya avisando. Lo mismo que pasa en el trabajo cuando te dicen, mira, te estoy avisando temprano que tal día va a haber inspección. ¿Qué quiere decir eso? A tiempo, para que te prepares. Pues desde temprano Dios estaba enviando persistentemente, constantemente, una y otra vez, estaba enviando sus mensajeros. Esto quiere decir que Dios no habló una vez, Dios no hablaba a veces. Dios estaba hablando persistentemente, enviando enseñanzas, reprensiones, advertencias, exhortaciones, una y otra vez. Nadie tenía excusa porque Dios había hablado. Ninguno de ellos. Desde temprano Dios estaba advirtiendo. Dios había expresado su voluntad desde Adán hasta Moisés, hasta los profetas. Constantemente estaba enviando exhortaciones. Pero ¿por qué Dios estaba enviando mensajeros? ¿Cuál era su motivación? Nos dice el pasaje que Dios enviaba constantemente sus mensajeros porque tenía misericordia de su pueblo. Piensa esto. Si Dios ha expresado su voluntad en la Escritura, ya está escrita aquí, ya está puesta. ¿Él tiene alguna obligación de repetírtela? Si con una vez que te lo diga ya basta. Ustedes que son padres que tienen, si son padres obviamente tienen hijos, han criado a sus hijos desde pequeños. Hay una frase bien constante que dice, te lo voy a decir una sola vez, no dos. Pero mira la misericordia de Dios, que Él pudo haber dicho, bueno, aquí tienes mi palabra, resuélvelo. Pero que Él constantemente estaba enviando profeta tras profeta tras profeta y su pueblo no hacía caso. Dios es misericordioso porque Él conoce nuestro mal. Él conoce nuestra debilidad. Pero esto también a ti no solamente te debe hacer pensar en que, wow, qué cabezón era este pueblo de Judá que no hacían caso. Pero que también tú te consideres a ti mismo. Porque tú semana tras semana escuchas la palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿la pones por obra? ¿Prestas atención? ¿La obedeces? Mira la misericordia que Dios tiene contigo, que te ha colocado en una congregación donde tienes ancianos que te exhortan una vez y tras vez y tras vez. Te repiten una y otra vez las mismas cosas. Dios es misericordioso contigo. Prestarás atención, harás caso a lo que Dios te dice. Abrazarás esta misericordia de Dios. Que sabiendo que a veces eres olvidadizo, terco, obstinado, te continúa recordando su palabra, sus mandamientos. Hermano, yo te exhorto y te animo a que te apropies de la misericordia de Dios y no que la menosprecies. No abuses de la misericordia de Dios, no abuses de la gracia de Dios. Mira que nos dice Pablo en Romanos capítulo 2, del 4 al 11. La misericordia de Dios, el propósito de la misericordia de Dios es para llevarte a ti al arrepentimiento. Pero si tú abusas de la misericordia de Dios, la menosprecias y tomas la misericordia de Dios como una razón para continuar pecando, diciendo, bueno, yo puedo pecar, pero después que peque me arrepiento. O sea, de lunes a viernes hasta sábado peco y el domingo por la mañana me arrepiento. Si tú haces eso, tú acumulas juicio sobre ti.
Esta es la enseñanza de este pasaje. Aprópiate de la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, no con el propósito de pecar, sino con el propósito de que si hoy Dios te permitió levantarte, no es para que tú persistas en tu pecado, sino para que digas, Señor, yo pequé ayer, hoy yo necesito andar delante de ti, como conviene, abrazando tu palabra. Hermanos, ahora volvamos a nuestro pasaje. Dice que Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y en el versículo 16, en la primera parte, veremos la maldad del pueblo. El pueblo fue malo. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo este pasaje nos define que el pueblo fue malo? Fue malo por esto. Dice, mas ellos hacían escarnio de sus mensajeros, de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y esta sección nos enseña a no pecar contra Dios, nos enseña a apreciar su palabra y apreciar también a aquellos que enseñan la palabra de Dios fielmente. También esta palabra, este versículo te enseña a ti a no solamente ser oidor de la palabra, sino también a ser hacedor de ella, como dice Santiago 1:22. Y este pasaje nos presenta este contraste que mientras Dios era misericordioso, el pueblo pecaba. Mientras Dios enviaba misericordia, ellos se burlaban. Dios era paciente y ellos escarnecían. Dios volvió otra vez en su deseo de que ellos se volvieran a Él, pero ellos hacían escarnio. Y aquí vemos esta triple repetición del pueblo de escarnio, burla, menosprecio hacia la palabra de Dios. Déjame darte 3 ejemplos de cómo se ve este menosprecio, este escarnio, esta burla. Vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 24. Te quiero dar 3 ejemplos. Este fue el rey Joás, un rey descendiente de David, rey en Judá. 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 1, dice que él tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Pero este joven, este niño que comenzó a los 7 años a reinar, él estaba siendo mentoreado por un sacerdote que se llamaba Joiada, versículo 3. Y este sacerdote, versículo 2 al final, que dice que él estuvo haciendo lo correcto, el versículo 2 dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de su reinado. No, ¿sí? ¿Qué dice el texto? Solamente durante los días de este sacerdote que lo estaba mentoreando. Esto es triste. Porque dice luego el texto que cuando murió, versículo 17, cuando muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey lo oyó. Esto que nos está diciendo aquí el pasaje es que quizás de alguna manera antes los príncipes no estaban con el rey, pero ahora que se murió el sacerdote dicen, pues mira, hicieron algún tipo de trueque. No nos dice exactamente qué es, pero si miras el versículo próximo, veamos el efecto de este trueque. Y desamparado la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Versículo 19. Y envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos escucharon. No, ellos no le escucharon. Ahora, este rey Joás, que estaba llevando al pueblo completo a desamparar al Señor, estaba él andando en maldad. Él recibió una palabra de un profeta, de hecho Zacarías, el hijo de este Joiada. Versículo 20 dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios,
¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de las misericordias de Joiada, padre de Zacarías, que él había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Wow. Dios mandando advertencia. Y este rey poniendo en poco las palabras de Dios. Diciendo, no me molestes, profeta. No hable de esas cosas duras. Yo quiero persistir en lo que yo pienso que es bueno. Eso es ser sabio en tu propia opinión. Pero ahora si miramos, este rey, versículos próximos, vemos que Dios precisamente lo condenó, lo entregó a sus enemigos. Por un ejército, dice el versículo 24, un ejército mucho menor. Pero Joás no fue destruido porque el ejército contrario era mayor, no, era un ejército menor. ¿Por qué él fue destruido? Porque Jehová dispuso entregarlos en las manos de sus enemigos. El segundo ejemplo que veremos es el hijo de Joás, el rey Amasías, capítulo 25. Este rey a mí siempre me ha llamado la atención porque dice que Amasías hizo lo recto delante de Jehová, mas no, versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de corazón perfecto. Qué interesante. Pues este rey, para hacer de historia larga, corta, bueno, no es larga, pero para resumir la historia, este rey iba a ir a encontrarse contra iba a guerrear contra el pueblo de Esaú, en el sur de Edom. Y entonces este rey iba a contratar un ejército pagano para que le ayudara y le acompañara. Viene un profeta y le dice, rey, no haga esto, no te enyuntes con este otro ejército pagano. El Señor te va a dar la victoria a ti. Rompe el contrato que tienes con el rey, este otro ejército y ve tú, el Señor te da la victoria. Pues Amasías hace de esa forma. Él rompe el contrato, va contra estos enemigos, los derrota, vuelve con gran victoria. Es una victoria imposible, el Señor se la dio. Pero el rey, viendo que derrotó a los dioses paganos de Edom, él fue al templo de los dioses paganos, se llevó las estatuas, se las trajo a Jerusalén y ¿sabes qué hizo? Se postró ante estos dioses paganos. Estos dioses que no tenían el poder de rescatarlos. Y dice el texto, versículo 14, y volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado a los dioses de otra nación que no libran a su pueblo de tus manos? Y hablando del profeta estas cosas, él le respondió, te han puesto a ti por consejero del rey, déjate de eso. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y los próximos que vemos en el capítulo, exactamente Dios hace eso. Amasías es derrotado por Jehú, rey de Israel. Pero veamos cómo el pueblo, juntamente con el rey, menospreciaron las palabras de Dios. Las tomaron en poco. No me molestes con estas exhortaciones. Yo sé lo que tengo que hacer, yo hago lo que yo quiero. Quiero tener no solamente a Jehová, pero estos otros dioses también, para así ser más poderoso y por él levantarme contra quien yo quiera. Olvidando así la ley del Omnipotente. Veamos un último ejemplo. El rey Sedequías. Este rey está en 2 de Crónicas, capítulo 36, en el mismo capítulo que estamos. Y este fue el rey que estuvo gobernando durante este tiempo en el que Babilonia
vino. Ya para este tiempo el rey Sedequías, que él comenzó a reinar, ya Babilonia estaba controlando Jerusalén. De hecho, ya había sido el primer grupo de los exiliados, ya había sido llevado. Y Nabucodonosor puso a Sedequías en el trono a gobernar. Y nos dice en el versículo 11 al 14. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo, ¿qué dice el versículo 14? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Y endureció su cervix. O sea, una expresión de decir que se obstinó. Era como un burro obstinado. Endureció. No quería bajar cabeza. Él estaba diciendo, yo voy a hacer lo que quiero. Y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Ahora, ¿fue el rey el único que hizo esto? ¿Qué nos dice el versículo 14? También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron de iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Hermano, este pasaje es claro y nos presenta la condición del pueblo. La maldad del pueblo era grande desde el rey hasta el sacerdote, desde el niño hasta el grande, hasta el viejo. Todos estaban pecando contra Dios, persistiendo en hacer las mismas cosas que las naciones paganas hacían. Ellos menospreciaban la palabra de Dios, menospreciaban los profetas, menospreciaban el consejo de Dios. Mientras Dios enviaba a sus mensajeros como embajadores de la corte celestial para llamarlos al arrepentimiento, ellos persistían en pecar y no se humillaron ante Dios, sino que se endurecieron y pecaron más y más. Yo creo que el pueblo en este tiempo de Sedequías, al ellos estar viendo las primicias de la condenación de Dios, ellos al menos debieron haber dicho, parece que Dios está en serio. Dios nos había advertido años antes de que si continuábamos persistiendo en pecado, Él nos enviaría al exilio. Ya se enviaron el primer grupo de los exiliados. Vamos a arrepentirnos para que no seamos también nosotros llevados con ellos. Pero no, esto no fue lo que ellos hicieron. Ellos persistieron en pecar y pecar. Hermanos, como hemos visto aquí, Dios había sido bien paciente con el pueblo. Literalmente Dios había sido tardo para la ira, grande en misericordia, pero el pueblo no le importó. Entonces te pregunto a ti, ¿qué tú crees que Dios debe hacer con un pueblo así, tan rebelde? ¿Qué ellos se merecen? Te pregunto, ¿qué se merece el pueblo? ¿Qué Dios debe hacer con gente que no hace caso? Yo creo que todos estamos convencidos de que ellos se merecen el castigo prometido. Quizás alguno dice que se merece aún más. Pero déjame preguntarte una cosa más. ¿Y tú? Que a ti Dios te envía semana tras semana enseñanza, predicación, exhortación, advertencias. Semana tras semana, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo. ¿Estás tú escuchando las advertencias que el Señor te da? ¿Estás tú poniendo por obra las palabras que Dios te da a ti? ¿Estás tú meditando en la Escritura? ¿Estás tú disponiendo tu corazón a obedecer lo que Dios dice o estás persistiendo en tu pecado? ¿Eres tú de los que sabes que
Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, pero persiste en fornicar. Sabes que los iracundos son culpables de juicio, pero persistes en tu ira. Piensa que porque desde pequeño has escuchado la palabra de Dios predicada y dices, no, yo estoy bien, yo después que venga y ponche el domingo por la mañana estoy bien. ¿Piensas tú que simplemente por venir aquí ya cumpliste? No endurezcas tu corazón con tu religiosidad y moralismo. Tú estás pensando que simplemente porque crees que comparado con otras personas tú eres bueno, ya tú estás bien. Hermano, toma en serio la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú continuarás ignorando la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo seguirás sin humillarte ante la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo seguirás siendo sabio en tu propia opinión? ¿Hasta cuándo seguirás ignorando las advertencias de Dios? Considera este texto que te advierte, que te enseña, te exhorta a no menospreciar la palabra de Dios. Aprende a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón a abrazar lo que Dios dice. Pide de hoy a Dios que te dé un corazón que ame su ley. Hermano, Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quizás tú hoy digas, bueno, yo no tengo imágenes, no me postro ante ídolos. Yo no tengo, hermano Roberto, yo no tengo ídolos en mi casa. Yo no tengo una virgen, no tengo... Sí, pero aprendemos que de idolatría no solamente postrarnos ante un ídolo. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, cuando Dios exhorta a Saúl por su rebeldía, Dios les dice que la rebeldía y la obstinación es igual a la idolatría. ¿Por qué? Porque tú en vez de apoyarte en la palabra de Dios, estás siendo sabio en tu propia opinión. Y estás diciendo, Señor, gracias por lo que tú me dices. Es igual que cuando tu papá te dice que haga algo y tú dices, papi, mami, gracias por tu consejo, pero yo voy a hacer lo que me da la gana. Así mismo haces cuando piensas que tu consejo es mejor que el consejo de Dios. Pero hermano, pues vamos a 2 de Crónicas, capítulo 36, ahora el versículo 16 es la última parte. Y este pasaje último dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Creo que todos estamos convencidos de que lo que el pueblo está recibiendo aquí, se lo buscaron, se lo merecían. Este es el merecido esperado. O sea, Dios tiene que ser fiel a su palabra. Es más, cuando hablamos de que Dios es fiel, este es uno de los temas principales del libro de Crónicas. Dios es fiel. Ve este coro, si se puede decir de una manera, esta frase que se repite constantemente en el libro y se cumplió conforme a la palabra del Señor. Se cumplió y se hizo conforme a lo que el Señor había dicho. Precisamente esta condenación, este juicio fue conforme a lo que el Señor había dicho. Pero cuando tú y yo pensamos en la fidelidad de Dios, por lo general pensamos, ok, si estaba enfermo y ahora ya me sané, entonces Dios fue fiel. Si necesitaba trabajo y conseguí trabajo, entonces Dios fue fiel. Si no tenía dinero y el Señor me suplió, entonces Dios fue fiel. Claro, Dios es fiel de las cosas buenas, pero ¿qué tal de la calamidad? Cuando suceden estas cosas que Dios ha dicho que sucederán con los impíos, ¿acaso Dios también es fiel? Definitivamente, Dios es fiel. Recordemos que Dios había advertido por medio de Salomón a Salomón que si el pueblo abandonaba el pacto y los preceptos de Dios, Él mismo los arrancaría de esta tierra.
Pero hermanos, alrededor de 440 años antes de Salomón, Dios había dicho lo mismo a través de Moisés en Deuteronomios 29. Vayamos allá, Deuteronomios 29, versículo 16 en adelante. Deuteronomios 29, 16 en adelante. Deuteronomios, el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra y de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, este hombre se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz. O sea, mira bien. Aunque ande en la dureza de mi corazón, aunque yo haga lo que yo quiera, yo tendré paz. A fin de que con la embriaguez quite la sed. Moisés advierte: no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su cedo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y la apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirá a las generaciones venideras y vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de tierras, de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová había hecho enfermar azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim, las ciudades las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo Jehová a esta tierra? ¿Qué significa este ardor de esta gran ira? Versículo 25. Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor, con grande indignación, y los arrojó toda tierra como hoy se ve. 440 años antes de Salomón. Como dicen, guerra avisada, muere menos gente. Guerra avisada, no muere gente. Versículo 19 dice: todas las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, o sea, su palabra, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hermanos, hasta el momento hemos visto la maldad del pueblo, y ahora en este pasaje, si volvemos a Segunda de Crónicas 16, vemos allí que Dios sí está dando el merecido necesario. Ellos se lo merecen, se merecen juicio, porque ellos se rebelaron contra Dios. Yo me imagino que en este momento, cuando dice hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, yo me imagino la corte celestial. Dios
considerando todos los hechos del pueblo y viendo todas las misericordias que Dios había hecho, viene Dios y pregunta, ¿he hecho yo lo suficiente? ¿He enviado suficientes mensajeros? Y Él viene y llama a los testigos. Y les dice, ok, profetas, vengan. ¿Qué ustedes hablaron? Quiero saber si yo advertí lo suficiente a mi pueblo. Y se levanta el profeta Isaías, quien estuvo en los reinos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, capítulo 1, de versículos del 4 al 6. Isaías proclamó diciendo, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa alguna, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Luego se levanta el profeta Amós, quien estuvo también en los días de rey Usías, capítulo 2, de 4 al 5, diciendo, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá todos los palacios de Jerusalén. Luego se levanta el profeta Joel, que estuvo predicando en un tiempo de plaga en el capítulo 2 del versículo 12 al 14 diciendo, por esto ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y oro y lamento. Rasgaos vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Luego el profeta Miqueas se levanta también como testigo, diciendo en el capítulo 2 del 9 al 12, oíd estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Luego se levanta el profeta Habacuc también como testigo contra Judá diciendo, capítulo 1, versículos del 9 al 14. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea modestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Luego el profeta Sofonías también se levanta. Capítulo 1, del 4 al 6 diciendo, extenderé mi mano sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y en nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom y a los que se apartan en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Luego el profeta Ezequiel, quien también estuvo predicando a un grupo de exiliados en ese primer grupo que fueron llevados hacia Babilonia. En Ezequiel 18, del 30 al 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Y a la casa de Israel dice Jehová del Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no os será iniquidad causa de ruina.
Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertíos y viviréis. Hermanos, finalmente el último, el profeta Jeremías, que estuvo predicando durante este tiempo de Segunda de Crónicas 35. Él proclamó diciendo: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dice Jehová, porque en 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, como hemos visto hasta el momento, todos los profetas predicaron fielmente la palabra de Dios. Cuando el Señor preguntó si él había hecho lo suficiente en advertir al pueblo, el veredicto estaba ya tomado. No había, se cae de la mata, no había que buscar otro rabo al gato. Ya, obvio, se tiene que hacer algo. Hay un merecido. Dios había hablado fielmente y el pueblo cerró su corazón y no quiso recibir lo que Dios decía. Pero aquí en 2 de Crónicas 35, versículo 16, vimos que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. No es que no había remedio porque los profetas y los maestros no servían. No había remedio porque el pueblo había endurecido su corazón. Llega un momento en el que tú estás escuchando semana tras semana la predicación, pero persistes en hacer lo que a ti te da la gana. ¿Y sabes lo que le pasa a tu corazón? Se endurece. Tu corazón se endurece, entonces ya no te duele tu pecado. Y ese es el momento de ya no regresar. Y yo te ruego a ti, hermano, que si tú estás ahí o estás cerca de ahí, yo te ruego que hoy te arrepientas y clame al Señor. Versículo 17 dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó a sus manos. Y asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, y los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos los objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que se vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hermano, esta es la historia de Judá, que nos da estos tres elementos con una gran exhortación a que prestemos atención a la palabra del Señor. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Yo no quiero que te pase esto a ti. Hermanos, llegará un momento en el que todos daremos cuenta delante de Dios. Cuando llegue ese momento en que tú estés delante del trono de Dios, ¿qué tú le dirás a Dios? ¿Te atreverás a decir: Señor, yo no te obedecí porque no enviaste suficientes maestros? En Berea no habían suficientes ancianos. Era solamente una reunión el domingo, te necesitaba más. ¿No? El Señor le va a preguntar a los ancianos de Berea y le va a preguntar a ellos: ¿qué ustedes hicieron? Y los ancianos y los maestros de Berea dirán: Señor,
nosotros hemos predicado todo tu consejo. Entonces, hermano, si tú eres de los desobedientes, tú también, como el pueblo de Judá, serás echado lejos. Definitivamente hay algo que aprendemos de este momento en que subió la ira de Dios contra su pueblo. Pero fíjate, hermano, aquí en Crónicas nosotros vemos este exilio de Judá. Pero yo creo que este exilio de alguna manera tipifica o apunta a un exilio mucho peor. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Versículo 14 dice: bienaventurados los que daban sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Esta gente por siempre destituidos de la gloria de Dios, exiliados, echados fuera. Por eso yo te quiero rogar, hermano, hermana, que me escuchas, a que hoy te arrepientas y te reconcilies con el Señor. Que hoy seas exhortado por parte de esta historia de Judá. Hermano, yo hoy te he recordado que la historia bíblica tiene para ti una enseñanza y yo espero que ninguno de nosotros repitamos esta historia. Esto fue escrito para ti, para que hoy tú hagas lo propio, te apropies de la misericordia de Dios y no abuses de la misericordia de Dios. Porque de la misma forma en la que Dios hizo con este pueblo, puede hacer con todo pecador hoy. Por tanto, si hoy te ha dado Dios un nuevo día, una nueva misericordia, responde ante ella. Y arrepiéntete. Hermano, aquí yo te he dado hoy 3 elementos de la historia de Judá que te exhortan a escuchar la palabra de Dios. Y hoy yo te pido, te ruego, te exhorto a que dispongas tu corazón para obedecer al Señor. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por toda tu misericordia y por todo tu amor, porque has sido paciente, paciente, paciente en gran manera con nosotros. Y confesamos nuestro pecado, Dios, que hemos sido obstinados, hemos sido tardos para escuchar tu palabra, que hemos sido rebeldes, que hemos menospreciado tu palabra. Y la menospreciamos desde el momento en el que no le damos la atención necesaria que se merece la predicación y toda enseñanza, los estudios. Yo te pido perdón, Señor, y te ruego que a nosotros como congregación nos dé un corazón nuevo que ame tu ley, que atesore tu ley, Señor, que ame tu palabra, que disponga a nuestro corazón a entenderla, a hacerla. Señor, yo te ruego que nos libres de que no seamos como el hombre que construyó su casa sobre la arena, sino que queremos ser como el que construyó la casa sobre la roca. Señor, nosotros queremos ser como los que viven delante de ti meditando en tu palabra de día y de noche. Confesamos nuestros pecados, Señor. Que en medio de nosotros hay gente que sabe y hace cosas malas y las sabe. Y como quiera viene y se presenta delante de ti aquí y dice que piensa que están bien, que están bendecidos. Aunque viven en fornicación, aunque viven en adulterio, aunque viven robando, aunque viven pecando contra sus padres, pecando contra sus cónyuges, en desobediencia contra ti, en indiferencia contra ti. Yo te ruego, Señor, hoy que
nuestro corazón pueda ser dispuesto a la obediencia, respondiendo a tus misericordias. Líbranos, Señor, de la falsa doctrina de trastornar y torcer tu gracia como oportunidad al pecado. Señor, que podamos ver que tu misericordia y tu gracia nos lleva al arrepentimiento. Si te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús.